Buenas tardes, mi nombre es Carla Chango, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. El video que a continuación les presento es para la materia de microeconomía. Les voy a hablar un poco sobre lo que es la teoría del consumidor. Como primer punto, les voy a decir qué es la teoría del consumidor. La teoría del consumidor es una rama de la microeconomía que estudia las preferencias, costumbres y hábitos de las personas al comprar productos y servicios. El principal objetivo de esta teoría del consumidor es determinar el impacto de la demanda por mercancías, averiguar qué reglas siguen el comportamiento de las personas en el mercado y qué limitaciones tienen estas mismas al tomar una decisión sobre la compra de los bienes y servicios. Cuando nosotros hablamos de la teoría del consumidor en microeconomía, nos referimos principalmente a las elecciones, las elecciones, las estructuras e implicaciones que tienen estas. Si por un lado una empresa, como por ejemplo, puede elegir qué y cómo producir un producto o un servicio, por otro lado las personas o consumidores también pueden elegir qué y cómo consumir mediante los bienes o servicios que adquieran. Otro punto que les voy a hablar sobre esta teoría es la ordenancia de las preferencias, que son lo que esto nos quiere decir es que el consumidor puede elegir entre muchos tipos de canastas que contengan bienes o muchos tipos de servicios que puedan existir en el mercado. Estos sean semejantes o diferentes y pueden ordenarlas según su atractivo. Y la ordenancia de preferencias varía mucho entre los individuos que hay, pero la mayoría de preferencias se dan por algunos rasgos que pueden ser vistos como una serie de supuestos que dan al sistema unas propiedades interesantes y convenientes. ¿Esto qué quiere decir? Que el consumidor puede elegir sus productos referente a sus necesidades. Esta ordenación de las preferencias tiene algunas hipótesis que son como por ejemplo la de completitud, la de transitividad, la reflexiva, la de no saturación, y otras más. A continuación, yo les voy a ir explicando cada una de estas hipótesis para que puedan entender más sobre estas. También para poder analizar las elecciones del consumidor que tiene en un plano más general, debemos saber que no solo se necesita una lista completa de los bienes que se podrían consumir o que pueda necesitar una persona, sino también una descripción de cuándo, en dónde y en qué circunstancias podría obtenerlo. Después de todo, a los individuos o consumidores les preocupa saber cuántos alimentos tendrán mañana y saber también cuántos alimentos tendrán hoy. Por esto también el consumidor se limita también a muchas cosas, como son su presupuesto, sus necesidades, que ya les voy a hablar más adelante. Ya, una de las primeras hipótesis de las cuales les voy a hablar es de la hipótesis de la completitud. ¿Esta hipótesis de qué se trata? Es decir, que se puede comparar entre dos cestas o canastas eh, se puede decir, se dice que el consumidor es capaz de elegir entre dos cestas cualquiera. Otro concepto que podemos decir de la completitud es que el consumidor, como ya les había mencionado, es capaz de comparar entre todas las cestas o canastas que existen en el mercado y ordenarlas. Y así este puede decidir entre el conjunto que menos le convenga a él, el conjunto que no tienen, es como que está a la mitad, como que tiene los productos que necesita y los que no tiene, y la ordenación de que la canasta que está completa sus necesidades. Por eso, se puede decir que como ya les había mencionado, cabe recalcar que el consumidor puede elegir entre cualquiera de estas canastas o cestas. Ya, la siguiente hipótesis de la cual les voy a hablar es de la de transitividad.
La transitividad es una hipótesis sobre la conducta de los individuos o consumidores en sus elecciones. No es una afirmación que sea puramente lógica. En otras palabras, es que el consumidor prefiere de tres estas como un ejemplo. Vamos a poner ejemplo de tres canastas, la A, la B y la C. ¿Esto qué significa? Que el consumidor siempre va a preferir la A sobre la B sobre la C y la A sobre la C. ¿Esto qué significa? Que en las canastas, o en un ejemplo más entendible, digamos, la canasta A tiene duraznos en almíbar. La canasta B tiene una funda de chupetes. Y la canasta C tiene un paquete de galletas dulces. ¿Esto qué significa? Que el consumidor se puede decir, su preferencia son los duraznos en almíbar. Por eso la A está sobre las demás canastas. Pero ¿qué pasa si, yo qué sé, por motivos de presupuesto, el consumidor no puede comprar esa canasta porque está fuera de su presupuesto? Entonces la B tiene el paquete de chupetes. Entonces el consumidor, si es que no se llega a encontrar o no puede comprar la canasta que tiene los duraznos en almíbar, también prefiere la que lleva la funda de chupetes. Y si en este caso también no encuentra o quizás no son de su sabor favorito los chupetes, también prefiere la que tiene el paquete de galletas dulces. ¿Esto qué significa? Que si no encuentra una de sus preferencias, puede elegir la otra, pero siempre va a preferir su número uno sobre las otras. Ya, ya. La siguiente hipótesis que yo les puedo decir es la hipótesis reflexiva. ¿Esta qué significa para nosotros? La hipótesis reflexiva significa que una cesta cualquiera o canasta es tan buena como una canasta idéntica. Y que también que cualquier combinación de bienes es preferida o es indiferente para el consumidor. Esto asegura que toda combinación pertenece al menos a un conjunto de indiferencia. Como para que me puedan entender esta hipótesis, les puedo mencionar como un ejemplo. Este, a mí me gusta que, yo qué sé, en mi lista de compras siempre tiene que estar el jamón y el queso. En la lista de Luis tiene que estar eh, aceitunas y galletas. Esto no significa que la canasta de Luis sea mala o que mi canasta sea mejor, sino que o sea, todas son tan buenas, depende de las necesidades que tiene cada consumidor. Esto no podemos decir, sino como lo habíamos mencionado antes, cada canasta se adapta a las necesidades del consumidor, como el presupuesto, a la necesidad, a la oferta, a la demanda que tengan estos productos, incluso quizás a la temporada también en la que estamos, porque es como sabemos, por ejemplo, en nuestro país eh, hay frutas de temporada. El mango no sale, no es una fruta que se pueda consumir todo el año, sino que sale por temporadas. Pero eso no quiere decir que una lista o una canasta que consuma una familia sea menos por no contener mango. Eso es lo que les podría decir de la hipótesis reflexiva. Ya, otra de las teorías que también les voy a hablar de la siguiente es la de no saturación. ¿Esta teoría qué significa? Esta teoría, esta hipótesis, disculpen, se trata de que en las canastas que podemos decir que, como por ejemplo, A es mejor que B. Si A contiene más bienes que la cesta B, por lo cual podemos decir que se podrá decir que siempre será mejor la canasta que contenga más cantidad de un bien. Como por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Eh, en una promoción, siempre por lo general en los supermercados que vemos, que sacan promociones para que
esto atraiga la elección del consumidor. Entonces, digamos que eh, hay un, hay un aceite que viene gratis con un paquetito de mantequilla y hay otro que viene solo. Aunque para decir que para el producto no hay una diferencia porque igual es un aceite, los dos son aceites, igual cumplen su función, siempre el consumidor va a preferir el que tiene el regalo extra o como también puede ser un ejemplo el famoso 2 por uno. Entonces, para el consumidor siempre va a traer este tipo de cosas, ya que siempre va a decir, ah, es que si yo pago por un producto y me dan otro, es mucho mejor que me den dos pagando un solo precio, hay que comprar los dos y va gastando más cantidad de dinero. Entonces, en este de no saturación, lo que se trata de decir de que siempre el consumidor va a elegir el que tenga más por por su atracción o por ofertas o porque quizás, digamos, si ya viene gratis ese, esa pequeña mantequilla, y decir que ya no compro la mantequilla y me ahorro eso de mi presupuesto. Entonces, eso también les podría decir. La siguiente teoría de las cuales voy a hablar es de la continuidad. El de la continuidad se trata de que las preferencias van a depender de que la canasta no tenga huecos ni costuras. Ya. Como ejemplo de esta hipótesis, podemos decir que siempre el consumidor podrá reducir la cantidad de uno de los bienes y encontrar un aumento de otro bien en otra cesta, que haga que igual se sienta satisfecho con la canasta que él consume y de forma que estas dos cestas sean indiferentes. ¿Esto qué quiere decir? O sea, como te puedo decir una conclusión es que todas las teorías dependen de la elección del consumidor. Como ya les había mencionado, el consumidor no quiere llegar a decir que una cesta sea mejor, sino que depende de sus necesidades. Las elige. En este caso, como lo está diciendo, es que el consumidor puede reducir de un bien para aumentar en otra cosa. En este caso, podría decir, yo voy a comprar, digamos, para un desayuno. Por lo general aquí en el país, en la sierra, por lo general se desayuna pan, queso, huevos y jugo y café. En este caso podríamos decir que el consumidor va a dejar de comprar pan en su canasta básica para comenzar a aumentar, yo qué sé, se puede aumentar la cantidad de huevos o quizá comprar, no sé, en vez de jamón tocino o en vez del pan puede consumir o tortillitas de harina, hot cakes y todas esas cosas. Entonces hace que el consumidor no es que diga, se arrepiente de su decisión, sino que igual se sienta satisfecho sobre este cambio que hizo en su canasta, ya haciendo que la hipótesis de continuidad se cumpla. Ya, la última hipótesis que les voy a explicar es la de la convexidad estricta. ¿Esta qué es? Esta nos dice que es las preferencias del consumidor significan que el individuo siempre va a preferir consumir combinaciones de bienes en una cantidad positiva de ambos bienes ¿cómo les puedes decir? O dejar de consumir bienes separados a no consumir ninguno de estos bienes. Como por ejemplo, como ejemplo, les puedo, les puedo decir que en una situación X de consumo y para alguna de dos mercancías consideradas, se toma cada vez un monto mayor de una de las mercancías para compensar la pérdida de unidades de la otra. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el, que el consumidor
siempre eh, va a preferir, como les he mencionado en las otras hipótesis, que van llevadas de la mano una de la otra, que siempre va a preferir consumir combinaciones que se parezcan a que dejar de consumir un producto. En este caso, como les había mencionado incluso en la hipótesis anterior, de que puede cambiar el pan por harina de hot cakes o harina de tortillas de maíz, y o puede incluso, o puede combinar el comer el jamón con queso o jamón con tocino para su desayuno y no dejar de consumir un cierto producto, ya que así eh, se puede decir que no se van a cumplir las necesidades de un, de un consumidor. Como sabemos en nuestro país y quizás la mayoría de las personas saben, en nuestro país la, ca- la, la canasta básica está sobre el valor del salario mínimo. Como sabemos, la canasta está más o menos en casi $800 y sabemos que el salario mínimo del país es de 450, que incluso solo este año subió, ya que anteriormente era 425. Entonces, ¿esto qué significa para todas estas teorías que dan? Que que el usuario o el consumidor siempre va a tener que ajustarse a su presupuesto o buscar quizás unos productos que no sean, se puede decir, de una marca reconocida, sino que sean, que sean de un costo más barato para poder seguir consumiendo este tipo de cosas. Ya, ya después les voy a hablar de lo que es el presupuesto y las decisiones que tiene el consumidor para estos. Ya, para que sigan entendiendo esta teoría del consumidor, otra cosa de que les voy a hablar es de la función de la utilidad. Como primer punto, vamos a saber qué es la utilidad. La utilidad es la satisfacción que se obtiene al usar, poseer o hacer algo. Es aquello que nos permite elegir entre diferentes opciones y esto se puede representar mediante una gráfica. Esto también significa que cuanto más cantidad de un bien consumimos, mayor utilidad tendremos. Es lo mismo que las funciones de utilidad crecen con la cantidad. En este tipo, para que entre en la microeconomía existe la utilidad marginal positiva. ¿Qué es la utilidad marginal positiva? La utilidad marginal positiva ocurre cuando obtener más de un artículo aporta de satisfacción adicional al consumidor. Supongamos que nos guste comer una rebanada de pastel de chocolate, pero pero comprar una o consumir una segunda rebanada nos va a dar una alegría o un gusto extra. Entonces, la utilidad marginal que se nos da al consumir este pastel es positiva. Como el ejemplo lo dijo, o sea, si nos gustan los chupetes, si consumimos dos, tres, cuatro, siempre vamos a tener una utilidad marginal positiva, ya que si más consumimos de un cierto producto, más satisfacción nos da. También existe la utilidad marginal negativa. ¿Esta qué significa? Esto ocurre cuando el consumidor, cuando se consume demasiado de un artículo y nos causa daño. Como por ejemplo, con el mismo ejemplo del pastel de chocolate, si nosotros consumimos un pastel de chocolate entero nosotros, nos va a dar un dolor de estómago por consumir tanto dulce o quizás a la larga nos podemos enfermar. Entonces, como sabemos, siempre se tiene que saber de que ningún extremo es bueno. Como dejar de consumir un producto es malo también porque también le puede causar a largo plazo daño a nuestro cuerpo. También en consumirlo en exceso nos causa daño, nos puede enfermar y, y eso. Y también existe la utilidad marginal cero. ¿Qué es la utilidad marginal cero? Es lo que sucede cuando consumir más de un artículo no aporta una medida adicional de satisfacción. Como por ejemplo, es que eh, después de comer dos rebanadas de pastel de chocolate nos sentamos demasiado llenos y no te sientas con más satisfacción o con menos satisfacción, sino que
que ya llega un punto en que no sientes nada. Otro tema del que les voy a hablar es el conjunto asequible. ¿Esto qué significa? Que la cantidad de bienes que puede comprar el consumidor está limitada por los precios que debe pagar por ellos y la renta monetaria de la que dispone, o sea, el presupuesto. Esta restricción presupuestaria determina el conjunto asequible de las canastas del consumidor. También les voy a hablar sobre qué es la decisión del consumidor. La decisión del consumidor es que el consumidor elegirá la combinación de bienes que le reporte una mayor satisfacción em, y, y que pueda adquirir dada su renta y precios de los bienes que sostenga. Si en la canasta óptima hay cantidades positivas de dos bienes, existe una solución interior al problema de la elección del consumidor. Y que como habíamos mencionado en las hipótesis, siempre el consumidor va a preferir una canasta que contenga más cantidad de un bien. Otro tema también que les voy a hablar es el efecto de sustitución, que es este. El efecto de sustitución se establece cuando el precio de un bien disminuye. El efecto de sustitución también es que el precio baja eh, y se modifica mientras que el precio de otros bienes no varía y la renta permanece igual. Esto produce un cambio en la cantidad demandada de este bien o servicio. Como ejemplo, podemos decir que cuando un servicio sube de valor, la gente busca alguna otra alternativa de menor valor para consumir. Y el efecto renta, este es conocido también como efecto ingreso. Este también hace referencia al cambio en el poder adquisitivo del consumidor, a la alta o a la baja en respuesta a la cantidad demandada de un bien o servicio. Además, este cambio influye en el efecto renta, el cambio en el precio de un determinado producto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un consumidor eh, sube su sueldo, sus necesidades cambian y comienza a gastar más. Y que como recibe más sueldo y tiene un presupuesto más alto, comienza a gastar más. Y por último, les voy a hablar sobre la curva de demanda. ¿Qué es la curva de demanda? Esta es la representación gráfica de la relación entre el precio de un determinado bien o servicio y el nivel o cantidad de demanda que los consumidores experimentan sobre él. Este, este también se puede decir que existe el desplazamiento de la curva de la demanda. Muchas de las cosas en las que se originan los desplazamientos de la curva de demanda dan origen por circunstancias propias de los consumidores y también derivan de otros tipos de causas como las variaciones actuales de precios en los productos, prevenciones de cambio de precio, subida del número de demandantes del bien, cambio en el precio de los productos similares o sustitutos y el cambio en el precio de los productos de la competencia. Como sabemos, tanto en la curva de demanda y la curva de oferta son dos herramientas poderosas de cuyo examen en conjunto podemos obtener elasticidades. Esta serie de elasticidades nos servirá para observar las proporciones en las que varía la oferta y la demanda en los momentos en los que el precio de un bien o un servicio que analicemos sube o baja. Bueno, esto sería todo sobre mi video sobre la teoría del consumidor. Espero que les haya gustado y que hayan entendido el tema que estaba hablando. Muchas gracias.